Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Mi nombre es Delfino Gómez Barrios. Yo soy ingeniero en control y automatización, egresado del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Y bueno, estoy haciendo un estudio acerca de los sismos y qué es lo que los ocasiona. Y de hecho ya tengo una nueva teoría que me gustaría compartirles, no sin antes decirles que la única intención de esto pues es encontrar nuevas áreas de oportunidad, nuevas áreas de estudio en la sismología, con el fin de que pronto podamos prevenir los sismos y con ello evitar todas las pérdidas humanas que se dan durante estos fenómenos naturales. Si me permiten, se las comparto a continuación. Bueno, vamos a empezar con la teoría actual que existe de por qué o cómo es que los sismos se generan. Los expertos nos dicen hoy día que la Tierra está formada por grandes placas o está dividida en placas y que estas placas están en constante movimiento y presionándose unas con otras. Entonces nos dicen que cuando se libera energía interna de la Tierra, se rompen o se mueven estas placas y en ese momento hay movimientos repentinos y esto ocasiona vibración, que es lo que son los sismos. Se genera una onda que se transfiere a través de la Tierra y llega hasta ciertas áreas. También nos dicen que hoy día pues los sismos no se pueden predecir, no se puede saber el momento, ni el lugar, ni la intensidad que tendrán. Lo que se ha hecho actualmente, por ejemplo en México, es que se han colocado una serie de sensores en áreas sensibles donde se ha visto que hay más actividad sísmica, esto es en las costas, y es porque por ahí pasa una de las placas. Entonces, cuando se genera un sismo en estas áreas, pues se activan los sensores y se envía la señal a ciudades más grandes como la Ciudad de México, donde se alerta con unos 2 o 3 segundos de anticipación de que va a ocurrir un evento de este tipo y nos podemos prevenir para esto, ¿no? O empezar la evacuación. Desafortunadamente, algunas veces, como el sismo pasado, pues no ocurren exactamente en esas costas. El sismo pasado, el epicentro estuvo muy cerca del volcán, que estaba muy cerca de la Ciudad de México. Entonces, cuando las alarmas se activaron, pues el sismo ya se estaba sintiendo, ya digamos que el sismo le ganó a los sensores. Eh, bueno, vamos a desarrollar esta teoría, lo voy a hablar con palabras simples, no voy a usar tantas palabras técnicas para que todos lo podamos entender. Bueno, vamos a analizar un poquito más a detalle cómo dicen los expertos que se generan los sismos. Para esto tengo una imagen aquí en la pantalla donde ellos nos dicen que al principio las placas o la tierra están en reposo y después cuando empieza a haber actividad o hay aumento de tensión, las placas se chocan entre ellas o se atoran entre ellas hasta el momento en el que la tensión rompe estas placas y dicen ellos que es ahí cuando se genera el sismo, cuando se genera el movimiento sísmico. Y bueno, nos dicen que al final pues pasa el sismo y las placas vuelven a entrar en equilibrio. Aquí se contraponen un poquito porque al principio decían que las placas siempre estaban en movimiento, entonces no debería haber un momento de reposo o de equilibrio. Pero bueno, si vemos este movimiento, el movimiento de una ruptura sería algo similar a un impacto, a un golpe. Entonces el sismo se debería sentir más o menos como está la gráfica que tengo ahí del lado derecho, donde al principio sería un golpe o un movimiento muy grande, una sacudida grande, y después serían sacudidas más pequeñitas, porque así sería la respuesta de un impacto. A esto en teoría de control le llamamos una respuesta amortiguada. Entonces, pero si vemos, si vemos cómo se comporta un sismo, pues no es de este modo. Vamos a ver la siguiente ilustración donde explicamos
una gráfica real de cómo se comporta un sismo. Miren, en esta pantalla muestro una gráfica de cómo se comporta un sismo. Esto fue grabado del sismo de Chile en el 2014, pero la mayoría tienen la misma respuesta. Y si se fijan, esto no es similar a lo que veíamos atrás, como si fuera un impacto o como si fuera una ruptura. Una ruptura o un impacto tratarían de irse deteniendo poco a poco hasta llegar a cero, pero aquí vemos que no, el sismo durante todo el tiempo que tarda, puede ser 30 segundos o un minuto, el movimiento es constante, los movimientos son constantes, incluso pues todos los que hemos experimentado un sismo nos habremos dado cuenta de que cuando está temblando el movimiento dura todo el tiempo que dura el sismo, a lo mejor cambia un poquito la magnitud, pero el movimiento se siente y se sigue sintiendo. Yo lo que creo es que eh, la ruptura no provoca el sismo, sino la ruptura de las placas es consecuencia del mismo sismo. Es decir, hay una onda que provoca este sismo y a su vez, pues al provocar movimiento en la Tierra, provoca que se muevan las placas y no al revés como dicen los expertos. De hecho, yo tengo una hipótesis aquí, o mi primera hipótesis es que los sismos son generados por una onda determinada. Esta pudiera tener una frecuencia, una magnitud y una amplitud determinadas, que es algo diferente a lo que se cree actualmente. Bueno, pues una segunda hipótesis que yo tengo es que esta onda que genera los sismos no viene del centro o de adentro de la Tierra hacia afuera, sino que esta onda viene del exterior y después provoca el sismo. Esto se los comento porque en una ocasión cuando era niño sentimos un sismo allá en el pueblo donde yo vivía y vimos que algunos animales como los perros se comportaban de forma extraña antes de que sucediera el sismo. Era como si ellos presintieran o pudieran ver que iba a temblar. Y de hecho la gente de ahí decía o comentaba que algunos animales podían sentir cuando iba a temblar. Entonces por eso se comportaban de ese modo. De ahí pues que yo siempre creyera que los sismos eran generados por algún factor externo. Ya después cuando empecé a estudiar ingeniería o la carrera técnica, pues estudiando electrónica, las formas de onda, frecuencias, rangos de espectros visibles de las personas, audibles, y también se ve que los animales pues tienen espectros más grandes, ellos pueden escuchar frecuencias que nosotros no. Basta con ver el silbato de los perros, que pues nosotros no lo escuchamos, pero ellos sí lo pueden oír. Entonces yo creo que los sismos o esta onda que los genera viene del exterior y ellos lo detectan antes de que se provoque el sismo. Incluso fíjense que durante el pasado sismo, en la noche en la Ciudad de México, pues se observaron luces y destellos en el horizonte, algo así como unos cortocircuitos o relámpagos que se vieron en el horizonte durante el temblor. Pudiera ser que esos destellos los provocara esta onda que llegó de algún lado y chocó contra la Tierra y entonces provocó el sismo. Otra cosa que sustenta esta hipótesis es que durante los sismos las telecomunicaciones se afectan. Aun y cuando no se rompan cables o se dañen equipos, las telecomunicaciones se interrumpen. Entonces, pudiera ser parte de lo que afecta esta onda. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es lo que genera esta onda o de dónde viene? Porque si podemos determinar qué es lo que genera esta onda o de dónde viene o cómo es que llega, pues podríamos prevenir los sismos. No eliminarlos porque es algo natural, pero sí prevenirlos y así salvar muchas vidas.
Bueno, pues vamos a ver un poquito de cómo está conformado nuestro planeta para entender un poquito más o de manera más sencilla esto de los sismos. Como saben, pues nuestro planeta es como si fuera, no sé, un huevo, donde tenemos una capa exterior que sería el cascarón. Adentro de ella pues tenemos dos secciones de manto que se le llama o dos secciones de lava a diferentes temperaturas, que sería como la clara del huevo. Y en el centro tenemos la yema, que en este caso pues es el núcleo del Sol. Este núcleo es como si fuera o tiene una temperatura similar al Sol. Es como si fuera un pequeño Sol que está allá dentro del planeta. De hecho, pues yo tengo una teoría un poquito diferente acerca de la formación de la Tierra. Eh, como saben, la teoría más aceptada pues dice que producto del Big Bang, de la gran explosión, quedó por ahí materia dentro del universo y que toda esta materia o polvo estelar se fue juntando poco a poco a modo que se fue conformando nuestro planeta. Pues para variar yo difiero un poquito de esa teoría. Yo creo que lo que pudo haber sucedido es que nuestro planeta surgió a partir de un sol pequeñito, de un sol muy muy pequeñito o de un fragmento del sol que se posicionó en esta órbita y este pequeño Sol, por la distancia que tiene con el Sol grande, por llamarle así, pues se fue enfriando su capa exterior y se fue convirtiendo en roca. Se fue formando la corteza o lo que sería el cascarón. Ahora, eso pues no es difícil de pensar porque si vemos actualmente cuando hay una erupción volcánica, pues sale lava, se expulsa lava del volcán y esa lava una vez que se enfría pues se convierte en roca y con el tiempo pues se puede erosionar y se puede convertir en tierra y en todo lo que conocemos hoy día. Así que bueno, esa es mi teoría, pero eso no lo vamos a discutir aquí a fondo. Lo que quiero que se entienda un poquito es que en el centro de nuestro planeta hay una estrella muy similar al Sol, o yo me atrevería a decir que hay un pequeño Sol allí adentro. Este Sol pues siguió con actividad y fue su actividad la que hizo que se fracturara el cascarón o la parte de arriba de la Tierra y así fue como se formaron las placas tectónicas que hoy día conocemos. Entonces, eh, pero, pues, qué es lo que puede hacer que se provoquen los sismos? Vamos a verlo más adelante. Bueno, miren, yo tengo una tercera hipótesis. Esta dice, o más bien yo creo que los sismos son producidos por resonancia. Eh, si no saben qué es lo que la resonancia es, se los voy a explicar brevemente. Se dice que todo cuerpo tiene una frecuencia natural de vibración. Si nosotros encontramos esa frecuencia natural de vibración, podemos hacer que los cuerpos vibren sin tocarlos. Eso es la resonancia. Por ejemplo, en la imagen que yo tengo, tenemos dos cuerpos iguales y si yo golpeo al primero, al del lado izquierdo, voy a hacer que éste vibre. Y la onda que éste emite provoca que el segundo cuerpo tenga vibración. Es decir, por ejemplo, la gente por ahí que conoce de música, cuando afinamos o tenemos un instrumento como una guitarra o cualquier otro instrumento de cuerdas, habrá notado que si una de estas cuerdas están afinadas, no sé, en mi, por decir algo, y nosotros tocamos con otra cuerda la misma nota mi, veremos que las dos cuerdas vibran. Eso es la resonancia. La resonancia es una onda que hace o que provoca una vibración. Y de hecho, pues esa es mi teoría. Yo creo que esta onda que viene del exterior, de la que les hablé anteriormente, yo creo que viene a la misma frecuencia o a la frecuencia natural de vibración del núcleo de la Tierra, de ese solecito que tenemos allá abajo en el centro de la Tierra. Y esta onda provoca vibración en nuestro solecito
y eso hace que entre en actividad y que tenga actividad. No sé, puede ser una explosión o la misma vibración provoca que el magma trate de salir de la Tierra, y eso puede hacer o que un volcán haga erupción, o que si el efecto se da sobre una de las capas tectónicas o de las uniones, pues se provoque lo que conocemos como sismo. Y ese sismo durará tanto tiempo como la frecuencia de resonancia o la onda que provoca la resonancia dure. Por eso es que los sismos duran determinados tiempos. Yo creo que lo que duran es el tiempo en que recibe esta onda que lo hace resonar. Bueno, pues estoy hablando de que los sismos se producen por resonancia. Ahora, ¿qué es lo que puede provocar esta resonancia, que serían los sismos? Pues yo considero que es el Sol. Primero porque el Sol es un cuerpo similar al centro de la Tierra, como habíamos dicho. Entonces no es difícil pensar que el Sol pueda generar una frecuencia natural de resonancia de la Tierra, y que el Sol pueda hacer que en la Tierra se provoquen los sismos. Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar un poquito, o bueno, más bien ya sabemos que el Sol está en constante actividad. Incluso en YouTube hay videos donde se muestra la actividad del Sol. Hay uno muy padre que se llama El Sol 3 años en 3 minutos, donde se muestra toda la actividad que tiene el Sol durante 3 años. Ahí se ve cómo el Sol tiene explosiones, pequeñas explosiones, relativamente pequeñas, porque cualquier explosión del Sol es mayor al diámetro de la Tierra. Entonces, como estamos en el espacio, pues estas ondas pueden viajar a través del espacio, y su atenuación debe ser muy lenta, porque no hay resistencia como dentro de nuestro planeta, que existen ya vientos y cosas que pueden atenuar o pueden disminuir estas ondas, mismo las montañas o la Tierra. En el espacio, pues la onda puede viajar libremente. Ahora, a últimos años, pues se ha detectado que el Sol tiene explosiones, lo que también se le llaman tormentas solares. Incluso se ha descubierto que tiene eyecciones de masa coronal o de plasma, y se generan vientos solares. Entonces, lo que yo creo es que uno de estos tormentas, explosiones o eyecciones es la que contiene una frecuencia que es la que puede estar haciendo entrar en resonancia a la Tierra y provocando los sismos. Puede ser la frecuencia principal, incluso pudiera ser un armónico de estas frecuencias. Los armónicos son ruidos o son múltiplos de estas frecuencias que son generadas por las mismas y que provocan ruidos en electrónica. Esos armónicos incluso pueden ser los causantes de que se interrumpan las comunicaciones, que es algo que ya se sabe o lo que se dice actualmente es que las tormentas solares, pues únicamente se ha descubierto que provocan problemas con la electricidad y con los equipos electrónicos de comunicación, pero también pueden estar provocando los sismos. Es algo que no se le ha encontrado relación, o más bien algunos expertos en sismología dicen que no hay una relación física entre las tormentas solares y los sismos en la Tierra, que no hay relación porque no hay una relación física. Bueno, pues la relación física puede ser a través de esto que les digo, a través de resonancia. Miren, en esta imagen muestro un poquito más a detalle de cómo creo que se generan los sismos.
hablábamos de que llega una onda al planeta. Esta entra pues a través de la atmósfera, pasa por la Tierra y ahí es donde los animales pueden detectarla. Esta onda sigue viajando, llega al centro de la Tierra, hace que vibre el núcleo del planeta, ese pequeño sol del que les hablé, y ahora eso va a dar una reacción hacia afuera. Nuestro planeta va a empezar a generar actividad y esa actividad pues se va a ir hacia el exterior y de ahí pues se puede dirigir mayormente a las placas tectónicas, a las placas que están más sensibles y o a las arterias por donde están los volcanes, y ahí es donde se generan los epicentros de los sismos. Incluso también pues cuando esta onda está entrando es cuando se pueden ver esas luces en la noche, esas luces que se vieron en el pasado sismo del que les hablé. Así es como yo creo que se generan o suceden los sismos. Bueno, se ha registrado que el Sol constantemente tiene pequeñas explosiones. Les decía yo que son pequeñas o relativamente pequeñas y que cada de esas pequeñas explosiones puede ser más grande que nuestro planeta. De hecho, pues si vemos la relación de tamaño de nuestro planeta con el Sol, pues vemos que el Sol es más o menos 100 veces más grande que la Tierra. Entonces, pues cualquier pequeña explosión del Sol, como les decía, puede ser más grande que nuestro planeta, y esa onda puede viajar a través del espacio, cruzar por la Tierra y generar un pequeño sismo o uno grande dependiendo de la magnitud de la explosión del Sol. Más o menos para que se den una idea cómo estamos ubicados, imagínense que un sol de 1 centímetro de diámetro, y nuestro planeta tendría únicamente 1 milímetro. Esa sería la relación entre el Sol y la Tierra. Y la distancia, pues el Sol con la Tierra serían algo así como 107 centímetros de distancia, poquito más de 1 metro de distancia. Eso es lo que así es como estamos colocados. Ahora, constantemente está temblando en la Tierra. De hecho, pues el sistema sísmico de México o el Sismológico Nacional muestra un reporte donde en 2016 pues hubo más de 15,000 temblores aquí en México. La mayoría, excepto 6, fueron de bajas intensidades, de muy bajas intensidades, por abajo de 5 grados en la escala de Richter, y únicamente alrededor de 6 o 8 fueron por arriba de 5 grados. Entonces, yo lo que creo es que esos pequeños sismos los está ocasionando también el Sol con estas pequeñas emisiones. Y obviamente cuando hay una emisión grande, pues se provoca un sismo más grande. No se ha encontrado esta relación, aunque por ahí hay videos en internet que ya hablan de esta relación, y ya hay registros de que, por ejemplo, antes de que sucediera el sismo del 7 de septiembre, pues hubo una gran explosión en el Sol. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar esa relación que hay entre el Sol y la Tierra. Bueno, ya se sabe también que el Sol cada 11 años tiene periodos de aumento de actividad. Incluso pues no es ninguna coincidencia, o más bien no es azar o suerte o algo mágico que haya vuelto a temblar el 19 de septiembre. El mismo mes de septiembre hubo 2 temblores fuertes en México. Esto no es casualidad, porque ya se sabe que más o menos cada 11 años
el Sol incrementa su actividad, tiene un periodo de incremento de actividad. Y efectivamente, si dividimos, o más bien hacemos la cuenta con el sismo de México del 85, pues resulta que fue hace 3 periodos de incremento de actividad del Sol. Entonces, ahí hay una relación importante que también nos ayuda a sustentar esta teoría. Ahora bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O más bien, ¿cómo seguir estudiando este fenómeno? Pues, he encontrado algunas variables que hay que medir o hay que analizar. Entre ellas, pues, sería ver la condición del Sol o la actividad que tiene el Sol, el ángulo de la emisión de estas explosiones es algo que también puede afectar, porque no estoy diciendo que todas las explosiones lleguen directamente a la Tierra, depende del ángulo en que sean emitidas, puede ser que lleguen o no, o que afecten o no. También pues hay que ver la magnitud de la emisión, lo que les decía, mayor magnitud de la emisión, pues mayor puede ser la resonancia que se provoque. También, bueno, considerar a lo mejor el ángulo de inclinación de la Tierra que tiene en el momento de recibir, o el giro en el que va en el momento de recibir esa onda. Pudiera ser que sea más sensible si se recibe la onda cuando está, o se recibe directamente entre las placas tectónicas, pues puede ser más sensible que esto provoque un temblor. También el tipo de explosión del Sol, decíamos que tiene algunas diferencias. Habría que ver la forma de onda, porque esa forma de onda y frecuencia pudiera ser que genere ya sea un sismo o un huracán o incluso un tornado. Obviamente pues la frecuencia y también la distancia, porque como sabemos pues nuestro planeta gira alrededor del Sol, pero no gira totalmente en círculo, sino se hace una pequeña elipse con una diferencia de distancias relativamente corta, pero aún así es una elipse. Incluso por ahí hay información de que cuando nuestro planeta está más lejos del Sol, la actividad sísmica baja. Entonces, eso también pues, nos puede ayudar a soportar esta teoría. Y también pues el movimiento del Sol. Como sabemos, pues el Sol tiene también un giro de rotación, y esto también es una variable a estudiar para encontrar o determinar exactamente si una explosión nos puede afectar directamente con un sismo en la Tierra o con algún otro fenómeno meteorológico. Yo considero que todos los fenómenos meteorológicos son generados por el Sol y por su actividad, y no es raro pensarlo, pues nosotros vivimos gracias al Sol y a su radiación de calor. Entonces, estos fenómenos pues también pueden ser una consecuencia de la misma actividad del Sol. Bueno, pues en tanto se encuentre exactamente la relación o cuál es la frecuencia o la onda que genera los sismos, podemos empezar a prevenirnos, podemos empezar a tomar acciones simples. Por ejemplo, la NASA pues ya cuenta con una serie de satélites que están monitoreando constantemente el Sol, y ellos pueden ver cuando hay una explosión solar importante, y de ese modo nos pueden avisar. E incluso hay algunas agencias que ya tienen compartida esta información, nos pueden avisar cuando hay un peligro de este tipo. Puede ser que se genere el sismo o no, pero al menos tener un aviso. Por ejemplo, se puede ver si
si la onda sísmica viajara o la frecuencia que genera los sismos viajara a velocidad de la luz, pues tardaría en llegar a la Tierra alrededor de 8 minutos. Es decir, después de que sucede la explosión del Sol, toma 8 minutos a velocidad de la luz a llegar a la Tierra. Eso pues nos da un amplio margen como para evacuar edificios, salir y ponerse en un lugar seguro. Incluso se ha visto también que el campo electromagnético que generan estas explosiones, pues ese tarda en llegar a la Tierra alrededor de 2 días, entonces pues eso nos da mucho más tiempo de reacción. Se pueden emitir este tipo de alarmas, yo no veo por qué no, a sabiendas de que puede ser que tiemble o no tiemble. Finalmente pues sería como estar haciendo un tipo de simulacro. Eh, Puede ser que le atinemos, puede ser que no, pero a lo que voy es que si le atinamos, pues se pueden salvar muchas vidas. Yo creo que vale la pena hacer este tipo de ejercicios y poco a poco dejar que este estudio vaya fluyendo hasta encontrar ya algo más exacto y que ya se nos pueda prevenir con mayor exactitud. Yo creo que hoy día todos estamos conscientes de que los temblores suceden. Sí, a muchos nos dan miedo, pero por medio de estos avisos podemos ya prevenir un posible evento. Y no creo que la gente se enoje porque los hagamos salir de sus trabajos o de sus casas o de lo que estén haciendo y ponerse a salvo durante un pequeño tiempo si se emiten estas alarmas. Incluso más ahora que estamos en ese periodo de actividad del sol. Ahorita es bien importante que se esté monitoreando constantemente el sol y que se emitan este tipo de alertas porque no se descarta que en estos últimos días o en este último periodo de sol pues puede haber explosiones importantes que puedan ocasionar temblores fuertes aquí en la Tierra. Entonces hay que estar muy alertas con eso, hay que estar alertas con este tipo de explosiones y si hay que hacer una llamada o una alerta, pues vale la pena hacerla porque imagínense que en próximos días sucediera una explosión muy grande y pues nos quedamos todos como si nada pasara y eso genera un gran sismo y al final pues se pueden perder muchas vidas. Hasta ahorita pues los temblores más fuertes que han llegado son de 8 grados, pero pudiera ser que en algún momento hubiera una explosión mucho más grande que nos diera pues un sismo arriba de estas magnitudes y pues ya sabemos lo catastrófico que puede ser. Entonces yo recomiendo pues estar preparados para este tipo de eventos. Miren, ya se saben cuáles son las áreas más sensibles a los temblores, a los sismos. Entonces, este tipo de alertas preventivas, que es lo que propongo, pues se pueden hacer directamente sobre esas áreas. Por ejemplo, la falla de San Andrés, que como se sabe es de las más activas en el mundo. Igual algunas otras áreas que ya están bien identificadas, pues sobre eso se puede actuar con estas alarmas, con el afán de prevenir algún desastre. Y bueno, ya cuando se tenga mayor información, pues irlas acotando a modo que sean más exactas. Como les dije al principio, pues la intención de este video es abrir nuevas áreas de estudio, darle una visión diferente a este tipo de fenómenos y que se busque una solución. Además de informar a la gente de que pues todo tiene una razón científica, no únicamente pues razones mágicas o teológicas. Este tipo de eventos también deben de tener un razonamiento científico
y una razón de ser. Y como tal, pues se pueden prevenir, se puede abrir la esperanza de que algún día podamos prevenir estos sismos y que podamos estar más seguros y evitar sobre todo pues los daños que se han ocasionado. Bueno, pues les quiero agradecer por ver mi video. Les pido que lo compartan para que la gente se informe y que vea que hay esperanza de tener nuevas soluciones para estos eventos tan catastróficos. Les dejo por ahí mi correo electrónico para que me hagan llegar sus comentarios si es que quieren. Y pues les agradezco nuevamente por ver mi video. Gracias, hasta luego.